Bienvenidos a esta sesión número 25 de los Tribute Talks. Todas las semanas nosotras tenemos como invitados a personas extraordinarias y top líder en sus áreas, que van a compartir contigo información única, innovadora y obviamente basada en ciencia, en temas de maternidad consciente, crianza, salud integral, que incluye la alimentación que vamos a ver hoy, educación y escolarización alternativa, así como también desarrollo humano, neurociencias y realmente todo lo que tú necesitas para poder hackear el código de la maternidad. Nosotras somos Ana Paula Miranda y Marion Dangman, somos cofundadoras de Tribu Materna, que es la escuela de la transformación de la maternidad. Y ya sea que seas parte de nuestra comunidad o seas nueva en Tribu Materna, te invitamos a compartir con todas las mujeres y las madres que desean criar desde un nivel profundo de conciencia, libres de creencias limitantes y patrones familiares para las generaciones del futuro. Al día de hoy tenemos un gran invitado, que es el doctor Julio Salazar, que está aquí con nosotras. El doctor Julio es una persona realmente extraordinaria, es psicoterapeuta, tiene una licenciatura en nutrición, también es entrenador deportivo, es autor de varios libros y además ganó un premio de salud mental como prioridad. También ha sido director de las Olimpiadas Especiales de Perú durante más de 15 años y es coautor de un programa de modificación de la conducta por medio de la actividad física para personas con autismo. Eso es una pequeña parte de su currículum que realmente es muy extenso y vamos a estar hablando al día de hoy sobre alimentación, que va a ser un poquito la continuidad del atributor que tuvimos con la doctora Cecilia Fernández. Si no la has visto, puedes entrar a nuestro canal de YouTube y buscar, me parece que se llama los alimentos que modifican la conducta, algo así dentro de nuestro canal. En la lista de alimentación de salud integral vas a poder encontrar esta atributor, donde ahí estuvimos hablando de cómo detectar cuando los alimentos afectan las conductas de nuestros hijos. Y esta vez vamos a estar hablando de qué tipo de alimentos pueden tener justamente repercusiones en la salud de nuestros hijos y obviamente en nuestra salud. Así que bienvenida al doctor Julio y gracias mucho por compartir tu tiempo y tu conocimiento. La presentación estuvo bien, no se me olvidó nada. Sí, todo bien, muchas gracias. Perfecto. Súper. Entonces vamos a arrancar con una primera pregunta que es, ¿cuál es la blacklist, para empezar directo al grano, cuál es la blacklist de los alimentos que nadie debería de consumir nunca? No hablamos de personas especiales con necesidades especiales o bueno, niños que tengan una intolerancia, pero más bien como empezamos que hay alimentos o componentes de alimentos que nunca deberíamos de consumir. A ver, lo primero que tenemos que ver es la individualidad bioquímica del paciente, o en este caso del alumno, si vamos a hablar de profesores, de colegio, de aula, en fin, o los mismos padres de familia, ¿no? Que pueden estar pendientes de los cambios en el comportamiento que se pueden dar a raíz de ciertos alimentos. Hay un tema que es primordial en esto, y es que el se muteó por ahí su micrófono. Listo, ya. Listo. Entonces, la calidad de los mensajeros químicos cerebrales dependerá, entre otras cosas, de los aportes nutricionales que podamos dar al organismo. Si nosotros tenemos una alimentación equilibrada entre sus componentes, de acuerdo a las necesidades que requiera la persona, bien, correctamente digerida, correctamente evacuada las sustancias que no requerimos y no necesitamos, el comportamiento en teoría con los neurotransmisores deberían estar equilibrados. Voy a explicar un poco cómo funciona el comportamiento para que se pueda entender luego los efectos de los alimentos. Y esto es en general, no importa que haya un trastorno de neurodesarrollo o no exista, simplemente sea una persona regular. El comportamiento es la manera en que se conducen las personas o los organismos. Esto siempre en función del entorno, del mundo de estímulos que podamos tener. Comportamiento es consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, de acuerdo a las circunstancias que lo afecten. Y la conducta es el conjunto de comportamientos que podemos tener. Una conducta se considera formal cuando cumple ciertas reglas o patrones establecidos socialmente. Y esto varía de acuerdo a las propias sociedades.
Hay sociedades en las cuales la mujer no puede caminar al lado del hombre, lo cual es totalmente absurdo desde nuestro punto de vista. Pero Claro. culturalmente para esa sociedad es lo correcto. Y si una mujer caminara al lado o adelante y no atrás, se vería como un mal comportamiento. Lo cual reitero que es absurdo, ¿no? Pero el comportamiento adecuado tiene que ver con una serie de reglas o variables sociales, entre otras cosas. Entonces, hay que siempre diferenciar que el comportamiento no es lo mismo en todos sitios. Hay algo que es una generalidad, pero la adecuación de esta generalidad tendrá que ver con las reglas sociales y con la individualidad bioquímica. Y esta individualidad bioquímica responsable de la fabricación de los neurotransmisores tiene que ver con la nutrición. Entonces, ¿y qué entendemos por nutrición en todo caso, no? La nutrición es un proceso biológico en que los organismos, en este caso estamos hablando de los seres humanos, procesan y asimilan los alimentos y nutrientes, incluidos por supuesto los líquidos, ¿no? Y estos son totalmente necesarios para un adecuado funcionamiento, para el crecimiento, para el desarrollo, reparación y mantenimiento, sobre todo nuestras funciones vitales. También, obviamente, la nutrición es la ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos y salud. Y esto básicamente es para poder hacer una dieta adecuada a las necesidades particulares de cada persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la generalidad es la misma, todos requerimos proteínas, carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, elementos, pero no necesitamos las mismas cantidades. Esto tiene que ver muchas veces, sobre todo, con el tema de la actividad que podamos tener, y haciendo una generalidad, no es lo mismo una persona que trabaja con su cuerpo, pongamos en construcción civil, cargando bloques de cemento, sacos de bloques de cemento, en fin, y material de construcción muy pesado, que una persona que está sentada en su escritorio todo el día. El aporte calórico tendrá que ser diferente, puesto que uno va a gastar muchísimo más que el otro. Entonces, esto básicamente es fundamental a la hora de elaborar una dieta. Reitero, la generalidad es la misma. Todos necesitamos vitaminas, minerales, carbohidratos, etc., etc., etc. Pero, ¿cómo adecuamos una dieta? Tiene que ver con nuestras particularidades. Y cuando hablamos de particularidades, hablamos no solamente de las actividades que podamos tener, sino además de la individualidad bioquímica, porque esto afecta totalmente nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? ¿Dónde están las emociones? ¿Cómo afectan las emociones el comportamiento? Nuestras emociones radican en la amígdala del sistema límbico, que esto está situado en la zona central del cerebro. Básicamente rodea el tallo encefálico. Y lo que hay que entender es que cuando estamos atrapados por el deseo, por la rabia, cuando el amor nos puede enloquecer, cuando la rabia o la bronca nos sobrepasa, es que nos hallamos bajo la influencia del sistema límbico. Pero, ¿que somos puras emociones? No. Existe la zona prefrontal en el neocórtex, que es la zona del raciocinio o el análisis. Entonces, el comportamiento básicamente tiene un componente muy emocional y un componente racional. Uno es el neocórtex, el otro es la zona límbica. El equilibrio correcto en el comportamiento de la conducta humana tiene que ver, para la redundancia, con el equilibrio entre ambas zonas, entre la zona límbica y la zona racional. Pero ¿qué es lo que sucede con los alimentos? Que muchos alimentos alteran enormemente la zona límbica, la zona de nuestras emociones, y nos pueden predisponer, y esto hay que ponerlo bien claro, predisponer a tener comportamientos sobreestimulados o inhibidos. A ver, ¿y cómo funciona esto? Hay que pensar siempre y hay que estar muy conscientes que el cerebro se la pasa conversando consigo mismo. Nuestro cerebro, y no es que estemos locos, pero nuestro cerebro se la pasa interactuando permanentemente con nosotros. Y esto significa una interacción entre las neuronas para mantener la comunicación entre las diversas funciones que tiene todo nuestro organismo. Y para que una neurona se pueda comunicar con otra, necesita un mensajero químico que se llama neurotransmisor. Es como que yo mando un mensaje de WhatsApp. Ustedes son una neurona, yo soy otra neurona, y el mensaje de WhatsApp vendría a ser el neurotransmisor. Pero ¿qué pasa si el receptor está apagado? Si el WhatsApp de ustedes está apagado, mi mensaje no va a llegar y no va a desencadenar una reacción porque el WhatsApp de ustedes está apagado. Lo mismo sucede en el cerebro. Una neurona emite una señal de excitación que debe de ir a otra, pero si no se recepciona, no se recibe, no se desencadena una función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen ciertos alimentos derivados
sobre todo gluten, caseína, alimentos con preservantes o colorantes artificiales, el exceso del azúcar, sobre todo el azúcar refinada, que tienden a alterar el correcto funcionamiento de nuestros neurotransmisores. ¿Y por qué? Porque alteran el correcto funcionamiento Se de los muteó mismos. se muteó ¿Qué es lo que sucede con esto? Que o ya existen no se muchas escucha. maneras. ¿Me escuchan? Sí, ya no Sí, escuchamos. perfecto, perfecto. Sí, se me escuchan, porque creo que no fue lo que estaba. Bueno, a lo que voy con esto es que los neurotransmisores responsables del comportamiento, básicamente son eso, tienen una acción. Primero hay que sintetizarlos, luego hay que almacenarlos, luego hay que liberarlos, luego hay que interactuar con el receptor y después hay que inhibirlos. Y esto es global, siempre tiene que ser de la misma manera para que el neurotransmisor emita la misma función. Un neurotransmisor activador nunca va a emitir una acción inhibidora, ni un neurotransmisor inhibidor va a emitir una acción estimuladora. Cada neurotransmisor tiene una función. Existen los neurotransmisores excitatorios, los que nos van a despertar, nos van a poner atentos, los que nos van a estimular, los que nos dan predisposición para el aprendizaje sobre todo. Y si me extiendo un poco en cómo funcionan los neurotransmisores para que se pueda entender la acción en el comportamiento. Tenemos neurotransmisores excitatorios, como son la acetilcolina, el aspartato, la dopamina, la propia histamina, la noradrenalina o epinefrina, el glutamato, y también tenemos los inhibidores, como la glicina, la taurina o el ácido gamma-aminobutírico GABA. Tenemos al tranquilizante natural, a nuestro diazepam natural, que es la serotonina. Entonces, ¿qué sucede en el comportamiento? Que estos neurotransmisores todos se van a producir y fabricar a través de los nutrientes que vamos a recibir. Entonces, si yo recibo pocos nutrientes que me pueden producir la fabricación de la serotonina, que es el tranquilizante, y no tengo precursores como el triptófano, que es un aminoácido esencial, no produzco serotonina. Y si no produzco serotonina, no tengo tranquilidad. Y si no tengo tranquilidad, no voy a tener predisposición para el aprendizaje, porque voy a perder la atención muy rápidamente. Y esto es uno de los problemas que más se ve en los niños. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, para mí son, digamos así, unos diagnósticos temporales. Porque se basan en ¿qué? Se basan en función de que analizo el comportamiento. Y están tratando el comportamiento como si fuera la causa del problema. Entonces, a ver, un niño... Perdón, como para explicar, Sí. hay que... Sí, algo suena raro, Mariam, cuando tú prendes. Yo creo que cuando prendes se escucha del otro lado. Bueno, sí. Pueden que quieran para poder, a veces hablo y no paro de hablar, o sea, siéntanse libres de interrumpir, preguntar, repreguntar, con el mayor de los gustos, ¿no? Sí, justo como para hacer un poco de marco dentro de este proceso, no sé, doctor, si tenga abierto en otro dispositivo. Oh, a ver, déjeme. No movemos nada, aquí yo intento hacerlo. A ver, perfecto, creo que sí es esa parte. Como que tenemos dos dispositivos por ahí abiertos. Si quieres, Mariam, ¿puedes abrir micrófono? Ok, sí, yo lo que quería era sintetizar un poquito o sea, bueno, todo lo que acabamos de decir, que es mucha información para nuevas mamás, pero básicamente tenemos que, cuando alimentamos a nuestros hijos, observar que haya una serie de comportamientos que forma una conducta que no es socialmente aceptable, o sea, que ya vemos que es una conducta que no es normal, digamos, en un escenario social que no es tan aceptable. Y eso es un síntoma, o sea, la conducta es un síntoma, no es una causa, eso no es la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, que cuando vemos una conducta que no es adecuada en nuestro espacio social, tenemos que decir es un síntoma y tenemos que encontrar la causa. Y lo que nos está diciendo el doctor es que hay que revisar la alimentación, que quiere decir que la alimentación está afectando los neurotransmisores que a su vez van a afectar
bueno, la transmisión entre las emociones que se hacen dentro del cerebro, en la parte límbica, que impide que el niño pueda tener, bueno, toda la parte de aprendizaje, pero también de control, de rabietas, de a lo mejor muchos berrinches, de concentración, etcétera. ¿Es correcto, doctor? Desmutea. A reiniciar audio. Lo que quiero básicamente expresar con esto es para que se entienda, porque así como voy a aterrizar la información muy simple para que se pueda comprender, también hay que darle información desde el punto de vista de la ciencia, para que la gente que entiende el tema científico tenga la base y se vea que hay un fundamento. O sea, no es porque se nos ocurrió, porque lo leemos en internet simplemente, sino que existen muchísimos estudios que comprueban que lo que decimos tiene un fundamento totalmente científico. La predisposición para el aprendizaje tiene que ver evidentemente con nuestros neurotransmisores, además como todos nuestros comportamientos. Entonces, el comportamiento fundamental en las personas tiene que ver con el equilibrio entre la zona límbica y la zona racional. Pero si nuestra zona límbica, que es la que nos predispone, se ve alterada, nos va a resultar mucho más difícil poder establecer un comportamiento adecuado. ¿Y por qué se vería alterada? Pues se ve alterada básicamente porque los neurotransmisores se desequilibran. ¿Qué es lo que hace la psicofarmacología? Con la cual yo tengo serias diferencias. Tratan el comportamiento como el problema. Y el comportamiento realmente no es el problema. El comportamiento es síntoma de un problema, que es el desequilibrio de los neurotransmisores cerebrales. Entonces, si yo doy, no sé, hoy día revisaba el caso de un niño obseso, compulsivo, nervioso y ansioso, al cual le daban Ritalin y sertralina. Entonces, le están dando un antipsicótico y el niño no es un psicótico. Pero es lo que se hace con mucha frecuencia. O te dan una benzodiazepina para tratar la ansiedad y por acá te dan algo con los efectos secundarios muy negativos que suelen tener, pero por acá tu cuerpo sigue recibiendo, percibiendo, produciendo lo que te altera y entras simplemente en un círculo vicioso en el cual requieres de psicofármacos para equilibrar tus neurotransmisores con efectos secundarios muy negativos a la larga. No digo ni niego que puedan ser necesarios y útiles por periodos cortos de tiempo, para que podamos estabilizar el comportamiento, hasta que sepamos cuáles son las causas subjetivas. Para poder establecer causa tenemos que analizar bioquímicamente el organismo. No digo que todos van a hacer análisis de laboratorio, pero sí podemos tener como padres de familia, profesores o gente especializada, podemos tener ojo a visor, lo cual significa empezar a establecer ciertas pautas que nos permitan identificar a raíz de qué se está dando algo. Voy a poner un ejemplo con el azúcar, los colorantes y preservantes. Fíjense los padres de familia en el comportamiento de los niños cuando acuden a un cumpleaños. Antes de pasar por la mesa, los niños están jugando. Pasan por la mesa llena de azúcares, llena de preservantes y colorantes artificiales, y luego de unos momentos el comportamiento de los niños es totalmente diferente. Y el 99% son hiperactivos, porque ha habido una ingesta muy grande de azúcares y colorantes y preservantes. ¿Y qué es lo que sucede? Los colorantes y preservantes artificiales se denominan excitotoxinas. Y se denominan excitotoxinas, uno, porque son tóxicas y dos, excitan a las neuronas. ¿Y cómo las excitan? Las sobreestimulan. Y al sobreestimular las neuronas activadoras, uno se queda sobreestimulado. Es como tener el pie puesto en el acelerador. Estamos en el semáforo, pero tenemos el pie puesto en el acelerador. El carro debe estar en neutro, pero seguimos presionando el acelerador. Y eso es lo que ocurre, diciéndole en sencillo. Hay todo un proceso metabólico y bioquímico que produce esta alteración. Pero básicamente los colorantes y preservantes artificiales son excitotoxinas que producen una sobreestimulación en el comportamiento. Entonces, lo peor que puede hacer un padre de familia es, pongamos, mandar una lonchera al colegio donde hayan pues colorantes y preservantes artificiales, porque Se volvió a mutear el doctor. Está muteado. pues, ¿me escuchan? ¿Sí?
Ya, correcto, sorry. Bueno, estos colorantes y preservantes artificiales deben estar fuera de la dieta sí o sí. No digo que algún día no se puedan comer pues un dulce, ¿no? Pero llenar pues, de colorantes y preservantes artificiales, todo lo que sea artificial, lo que no sea natural, no es bueno. Y tampoco necesariamente Porque, todo lo natural es bueno perdón para que lo nosotros. interrumpa, pero todos sabemos del famosísimo sugar rush, ¿no? Y hasta nos reímos, ¿no? De ya se comieron un pastel y ay, los niños están corriendo como locos. Ok, eso está clarísimo y vamos a decir que tenemos que tener cuidado de, obviamente nadie le da esto todos los días a sus hijos. Entonces es un comportamiento, bueno, aislado, que no forma parte de una conducta. Entonces, ¿cómo podemos cuidar y saber cuál es un mínimo, o sea, o el máximo que los niños puedan consumir sin que les afecte como su dieta? Obviamente lo mejor es nada, pero no sé si nos pueda como apoyar en la dieta de todos los días, en dónde se encuentran esos preservantes y esos, que dijimos, colorantes, en qué alimentos típicos para que los papás puedan estar pendientes en la dieta de todos los días, porque eso es lo que crea la conducta, ¿no? Claro, estas excitotoxinas que nos están todo el tiempo involucrando y que los vemos en absolutamente todos los productos que encontramos en el súper. Entonces voy a desmutear por aquí. La mayoría, lo que hay que aprender es a leer etiquetas. La mayoría de productos procesados tienen preservantes, resaltadores de sabor, como el glutamato monosódico, algunos pongamos reductores, sustitutos de azúcar, como el aspartame, que son sumamente malos. Entonces, donde veas colorante y preservante artificial en la etiqueta, donde veas alto en azúcar, donde veas gluten, caseína, y voy a explicar un poquito el tema de gluten y caseína también, porque son los lácteos y los cereales. Uno dice que lácteo y cereal, pero excitotoxinas tenemos en colorantes y preservantes artificiales, por lo tanto, el jugo que compro en el supermercado, hay que aprender a mirar la etiqueta. Si dice colorante y preservante artificial, ya no va a ser bueno. Por más que me digan naranja natural, sí, pero con preservante y colorante artificial no lo necesitamos. El preservante lo que hace es básicamente que el producto no se descomponga rápidamente. Pero es básicamente eso, pero eso de ahí que tiene una función básica, es decir, a lo largo de la evolución para poder, no sé, enviar pues, un determinado tipo de alimento de una ciudad a otra sin que se malogre, tienen una función y cierta utilidad, pero el consumir mucho preservante y colorante artificial y es lo que más se ve en la dieta de los niños. Por eso es que es lo que más énfasis le doy, al igual que el azúcar, porque la mayoría de productos manufacturados que compramos en los supermercados tienen colorantes y preservantes artificiales. Y eso es lo primero que tenemos que leer en las etiquetas. Luego, todo lo que diga alto en azúcar tampoco. Miren, empecemos que el azúcar refinada, probablemente en unos 20 años se prohíba ya el azúcar refinada. Y en el futuro se diga cómo es posible que consumieran azúcar refinada. Voy a comentar algo sobre el azúcar para que se entienda la acción. El azúcar no es lo mismo que la glucosa. O sea, necesitamos azúcares en el organismo y provienen de carbohidratos sobre todo. Pero el azúcar refinada que la tenemos en N cantidad en el pastelito que enviamos, en el dulce que ponemos al final del almuerzo, en la galleta, en el chocolate, en el postre. Incluso en cosas saladas. No siempre el azúcar está en cosas dulces. Entonces, ¿qué sucede con el azúcar? Fíjenselo, para que se puedan interpretar los comportamientos. Cuando tú consumes mucho azúcar en un momento, el cuerpo necesita una cierta cantidad, pero pasada esa cantidad, que son unos pocos gramos, de azúcar refinada, realmente no deberíamos de consumirla, ¿no? Pero correcto, nos comemos un pequeño chocolate. Pero si en vez del pequeño chocolate nos comemos una porción grande, va a entrar al torrente sanguíneo una cantidad grande de azúcar. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Dice, hey, hay mucho azúcar en sangre. ¿Quién es en el organismo? ¿Quién se encarga de nivelar los azúcares en sangre? Y el páncreas levanta la mano y dice, yo voy a producir insulina para redistribuir los niveles de azúcar en sangre.
Pero como hay mucho azúcar en sangre, el páncreas produce mucha insulina. Entonces, ¿qué sucede? Los niveles de azúcar en sangre altos, que al principio te dan un comportamiento muy excitatorio, comí mucho azúcar y me muevo todo el rato, estoy muy contento, estoy sobreestimulado, el páncreas produce bastante insulina y reduce drásticamente los niveles de azúcar en sangre. Entonces uno, de estar sobreestimulado, uno se apaga, porque bajó el nivel de azúcar en sangre y eso se llama hipoglucemia. Pero el cerebro dice inmediatamente, hey, yo no puedo estar en un estado de hipoglucemia. Requiero de azúcar porque el alimento del cerebro es el azúcar. Está formado por ácidos grasos, pero el alimento y la fuente de energía es azúcar, no el azúcar refinada, evidentemente. Entonces el cerebro dice, como no podemos estar con poco azúcar en sangre, ni en el cerebro que vamos a apagarnos, entonces ordena una glándula a producir dos neurotransmisores excitatorios, que se llaman catecolaminas, que es la adrenalina y la epinefrina. ¿Y qué sucede? Que entonces inmediatamente nos volvemos a sobreestimular. Entonces consumimos azúcar, nos sobreestimulamos, luego nos apagamos y luego por acción de la glándula suprarrenal producimos nuevamente activadores y nos quedamos activos nuevamente. Entonces tenemos un vaivén de conductas. Entonces hay que observar al consumir azúcares si nos disparamos, luego nos apagamos y nos volvemos a sobreestimular. Ya sabemos inmediatamente ahí que tenemos una carga muy grande de azúcar que no es lo que requeríamos ni necesitábamos. Y básicamente el azúcar no debiera de ser consumido. El azúcar refinada es muy mala y tiene mucho daño. Nos hace mucho daño no solamente al organismo, sino en el comportamiento en general. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, el postrecito no va solamente pues con azúcar. Generalmente las tortas y todo lo demás llevan lácteos. Y eso es algo muy importante. Los seres humanos, nosotros no estamos preparados para consumir leche de vaca. Nosotros no somos terneros. Por más que la industria alimentaria o industria alimenticia nos ha vendido la idea comercial, y lo pongo entre comillas, de que requerimos la leche y sus derivados, cuando realmente no es así. La leche de vaca la podemos utilizar como un sustituto. A lo largo de la evolución, hoy día podemos, si no, la madre a la hora de lactar no tenía leche, hoy día vas y compras una fórmula. Y el niño puede sobrevivir y tener alimento. Pero a lo largo de la evolución, cuando la madre no tenía leche, el bebé no pasa a un alimento sólido rápidamente. Entonces requería un sustituto. Y naturalmente ese sustituto se utilizaba la leche de vaca. Y la naturaleza muy sabia nos da la enzima para degradar la lactosa, que es el azúcar de la leche, en los primeros años de vida. Pero luego la vamos perdiendo. Por eso es que los adultos cuando consumen lácteos tienen una mala digestión, distensión abdominal, gases, no tienen una buena digestión, porque no estamos preparados bioquímicamente ni metabólicamente para el consumo de lácteos de otra especie, solo la nuestra. Pero comercialmente nos han vendido esta idea. ¿Y qué pasa con los lácteos? La leche tiene una proteína que se llama caseína, y esto creo que haber hablado la ingeniera Cecilia Fernández, que es una genio en todo esto. Mis saludos, respetos y consideraciones a Ceci. La leche tiene una proteína que se llama caseína. Cuando la caseína es una molécula grande, para que se entienda de manera fácil, pensemos en un collar de perlas. La proteína es un conjunto de aminoácidos. Eso es como decir perlitas. Este collar, voy a poner un número aleatorio, tiene 30 perlitas y se llama proteína y es la caseína en la leche. Cuando se hace el proceso de digestión, se tiene que partir en porciones más pequeñas para poder ser digeridas y luego asimilados a través de la velocidad intestinal. Esta porción más pequeña, viene una enzima y la cortas con una tijera que corta esa proteína grande, ya no es una molécula de 30 perlas, sino 3 moléculas de 10 perlas cada una. Y ya no se llama proteína porque ya no tiene el tamaño, sino se llama péptido. En un intestino sano, con enzimas digestivas y todo lo demás, ese péptido sigue siendo muy grande para pasar a través de la pared del intestino e ir a la sangre. Y tiene que degradarse o seguir digiriéndose. Viene otra tijera, que es una enzima, y lo corta. Individualiza las perlitas. Cada perlita ya sería un aminoácido. En condiciones normales, en un intestino sano, ese aminoácido pasa a través de la pared del intestino al torrente sanguíneo para las diversas funciones. Pero cuando hay una permeabilidad intestinal, y no necesariamente celiaquía, sino inflamación y permeabilidad intestinal, que la tiene muchísima gente,
muchísima gente, los péptidos que no han sido digeridos pasan a través del aparelho intestino porque se hace espacio. Y acá está el kit del asunto, que el péptido de la caseína, tanto como el del gluten, que es la proteína presente en los cereales, trigo, cebada, centeno, avena, por contaminación cruzada, la proteína se graba péptido y el péptido se denomina péptido opioide. Y uno dice, opioide, opio, una droga, correcto. Tiene el mismo efecto que una droga, porque estimula los receptores opioides que tenemos los seres humanos en el cerebro. Este péptido opioide tiene una función similar a la morfina, la heroína o el opio. Ahora, ¿y cómo afecta esto? ¿Y por qué afecta esto? ¿Qué es lo que sucede? Que yo tomo leche y me estoy drogando. Si tengo permeabilidad intestinal, sí. ¿Y por qué habría una permeabilidad intestinal? Generalmente en nuestros intestinos convive una flora bacteriana benéfica. Bacterias que nos ayudan en el proceso de digestión, que elaboran neurotransmisores cerebrales como la serotonina, que es tranquilizante, son responsables de 3/4 partes del sistema inmunológico. Estas bacterias benéficas son como un bosque, donde conviven diferentes tipos de árboles, arbustos y demás. Lo mismo ocurre en los intestinos, diferentes tipos de bacterias con diferentes tipos de funciones. Y conviven otras bacterias, hongos, levaduras y parásitos que en condiciones pequeñas no causan problemas, pero cuando crecen mucho sí. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo con los hongos, en este caso la cándida. Esta cándida permeabiliza el aparelho intestino. Y al permeabilizar el aparelho intestino permite que estas sustancias, péptidos de gluten y caseína, pasen a través del aparelho intestino, vayan al torrente sanguíneo, atraviesen la barrera hematoencefálica en el cerebro y estimulen receptores opioides. Todo esto suena muy bioquímico. Aterrizando, ¿qué sucede? Consumo esto y voy a tener un comportamiento totalmente disruptivo, porque voy a activar las zonas del cerebro relacionadas a los péptidos opioides, que son los receptores. Voy a producir endorfinas y encefalinas, que son neurotransmisores que, entre otras cosas, dependen las señales electrofisiológicas del dolor. Me apagan. Y tengo un comportamiento ido. Puedo tener déficit de atención, me olvido de las cosas. Los sentidos se alteran. Empiezan las ojeras, la nariz rojita, las chapitas, esas que nos vemos rojitos, tienes, ay, qué lindo, chaposito, rosadito. No, síntomas de alergia, mucosidad, estornudo, la nariz, los pliegues, esto que se paran levantando la punta de la nariz, todo eso implica una susceptibilidad, que es la que los padres o profesores deben de mirar cuando se consume un alimento. Lo mismo ocurre con el gluten y se denominan péptidos opioides. ¿Y cuál es el problema con esto? La naturaleza no nos da receptores opioides para consumir drogas exógenas, es decir, de afuera. Nos da receptores opioides porque nosotros requerimos de ellos, pero en un intercambio equilibrado. ¿Qué pasa cuando vienen de afuera? Que el freno natural de la actividad eléctrica del cerebro, que se llama GABA, no funciona. Se inhibe. Entonces, al consumir péptidos de gluten y caseína, de lácteos y cereales, se producen estas alteraciones en el comportamiento y sobre todo se produce dopamina. Y este es el neurotransmisor del refuerzo. Entonces se vuelven adictos a ese tipo de alimento. Ojito, ojito. Cuando encuentran preferencia, se vuelven adictos a un alimento porque tiene un efecto dopaminérgico en el cerebro que hace que querramos continuar. Y ese efecto dopaminérgico tiene evidentemente un porqué en nuestro comportamiento, que es para repetir las acciones que en la teoría nos van a hacer bien, pero tienen que ver con las adicciones. El adicto no escoge ser un adicto. El adicto escoge consumir una droga para pasarla bien, no volverse adicto. Pero se vuelve adicto porque el receptor dopaminérgico, en este caso el D2, se activa y no para. Entonces hace que uno quiera repetir esa acción. Y eso ocurre con las drogas y lo mismo ocurre con el gluten y la caseína en personas, niños, adultos y ancianos, con o sin ningún diagnóstico psiquiátrico, psicológico, que pueda tener esta permeabilidad intestinal que se da por el crecimiento, sobre todo la cándida. ¿Y la cándida de qué se alimenta? De azúcar. Entonces, muchos comportamientos... Qué importante el tocar este punto, porque el desayuno, la cena de muchas familias a nivel mundial tiene que ver con el cerealito, con la leche. O sea, estás metiéndole el gluten
plus la caseína, plus el azúcar. O sea, estás dando completamente una bomba a tus hijos, estás ingiriendo una bomba. Y qué importante, yo estaba escuchando una conferencia justo en la cual hablaban de esta parte de el cómo podemos procesar la parte de la leche de vaca. Y decía que muchas personas tienen esta intolerancia porque es la alerta del cuerpo y que cuando no existe esta intolerancia a la lactosa, hemos apagado esa alerta. O sea, se descompuso nuestro switch de alerta. Entonces, ¿en qué momento es en el que perdemos esta posibilidad de que nuestro cuerpo, o sea, dejamos de escuchar de tal manera a nuestro cuerpo que deja de enviarnos alertas, deja de decirnos, hey, aquí hay algo que no me está haciendo bien, aquí hay algo que no me está beneficiando, y qué importante el que podamos tener muy claro en un alimento tan básico y que tiene, o sea, trazas de leche encontramos en absolutamente todo, hasta inclusive en condimentos, ¿cierto? Un desayuno típico, pongamos, yo me especializo en bioquímica, nutrición y conducta y sobre todo veo muchos trastornos de neurodesarrollo. Todo lo que está por debajo de eso, como decimos, es simple de poder identificar y hasta tratar. No digo que sea fácil el tratamiento, pero podemos identificar bioquímicamente qué sucede. Un desayuno típico tiene el cereal. Ese cereal, en una persona que no tiene permeabilidad intestinal o inflamación intestinal, no va a tener un efecto neuromodulador, no va a llegar al cerebro ni va a alterar las neuronas, pero sí va a tener una digestión no muy buena. Tenemos el gluten, en este caso el péptido, liadorfina o glutamorfina. Le echamos leche al cereal, tenemos calciomorfina, si hay permeabilidad intestinal. Tenemos colorantes y preservantes artificiales en la frutita, esta que viene en la cajita con el cereal, no da ningún nombre, para evitarme juicios. Tenemos preservante y colorante artificial y lleno de azúcar. Entonces, ¿qué le estás dando al niño para ir al colegio? Por un lado le estás dando algo que lo va a poner tonto y por otro lado lo que lo va a poner hiperactivo. Entonces tendrá momentos en la mañana en que está permanentemente moviendo y tendrá momentos en el día que va a estar ido. Y uno dice, ¿por qué no aprende? ¿O por qué no te portas bien? ¿Por qué no estás quieto? Porque tienes algo en el organismo que produce alteraciones en tus mensajeros químicos cerebrales que hacen que estés o hiperactivo o inhibido o apagado. Por eso es que se requiere un equilibrio. Entonces hay alimentos, en este caso de gluten y caseína, muy puntual. Existe mucha gente que no tiene la más remota idea que sus conductas obsesas, compulsivas, nerviosas y ansiosas tienen que ver con esto. No solamente en niños, sino vean los adultos. Mi amiga Periquito, Juanita, que siempre ha sido hiperactiva. Bueno, sabemos que es hiperactiva, pero ¿por qué se da la hiperactividad? ¿Por qué esos neurotransmisores activadores se quedan prendidos y el inhibidor no funciona? Lo mismo ocurre en los niños o en cualquier persona. Y esto tiene que ver con la calidad de los alimentos que tenemos y las sustancias que ingresan al cuerpo. Y no solo en la comida, sino en la epidermis también. Pongamos, existen champús anticaspa que tienen muchísimo aluminio. Ese aluminio es un metal. Ese metal es un inhibidor de muchas funciones cerebrales y produce alteraciones en el comportamiento. Y uno no sabe por qué el niño pues tiene un comportamiento diferente. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, uno es que el azúcar es un peligro y alimenta los hongos intestinales que cumplen una función en condiciones pequeñas. Pero esto, cuando los hongos y las bacterias que no son de ayuda crecen mucho, se llama una flora desequilibrada o hasta flora disbiótica. Y esto produce un montón de neurotoxinas. Y esas neurotoxinas llegan al cerebro y alteran el comportamiento. Entonces, la calidad del comportamiento tiene que ver con los neurotransmisores y la calidad de neurotransmisores tiene que ver con la calidad de comida. Y la calidad de comida, de lo que podamos, tiene que ver con cómo comemos, digerimos, absorbemos y eliminamos. Un niño estreñido es un niño que va a tener problemas de comportamiento, de todas maneras, porque esa materia fecal, al tratar los intestinos, va a reabsorber sustancias tóxicas a través de la pared del intestino, que van a llegar al cerebro. Entonces,
Lo que hay que tener mucho cuidado es, uno, hay que aprender a leer etiquetas. Si hay preservantes o colorantes artificiales, hay que evitarlo. Si hay resaltadores de sabor, hay que evitarlo. El glutamato monosódico. El glutamato monosódico está en más de 5.000 productos. Recuerdo que hace poco publiqué un artículo sobre excitotoxinas, donde hablaba del glutamato monosódico. Inmediatamente hubo una empresa internacional muy grande que se tomó la molestia de responder a mi artículo y decir que no, usted está hablando de glutamato, y glutamato hay estudios que dicen que no produce lo que usted dice. Claro, son estudios pagados por las empresas donde se crea duda. Ah, no, pues hay uno que dice que sí, otro que no. Ah, y así como yo por el que dice que no es malo. Claro, yo agarro y pongo los estudios que indican, oye, estos son los estudios actuales que indican estas funciones, existe la ruta metabólica bioquímica, o sea, hablemos de bioquímica. Y con la bioquímica vamos a identificar qué es lo que sucede, porque vamos a poder rastrear las rutas metabólicas y saber en qué parte o en dónde está actuando puesto. El glutamato monosódico, que está en 5.000 productos del día a día, es pura glutamina y es un excitatorio. Entonces, claro, es muy rico el glutamato en el sentido que es un resaltador de sabor. Lo que va a hacer es que los productos sepan mejor. Olvídense de las sopas estas que vienen en paquetitos o en vasitos que tienes que calentar simplemente y listas. Olvídense, puro glutamato. Puro glutamato. De hecho, a ver, vamos a voltear. Listo. Para como resaltar un poquito y bueno, hacer una síntesis de lo que dijimos ahorita, digamos que todo lo que es gluten y caseína en específico, además, o sea, eso puede hacer más o menos daño inmediato según el estado del intestino de la persona, ¿no? Una persona que tiene una microbiota equilibrada y sana, si de pronto se come un pan no le va a hacer nada. Una persona que de por sí tiene, bueno, un consumo elevado de azúcar que está creando una cándida, pues obviamente desequilibra la flora intestinal y hace que el intestino se vuelve permeable y que entonces pasa la caseína que no pudo ser digerida, pasa a la torrente sanguínea y va a afectar todo lo que vimos, los neurotransmisores, etcétera, y las conductas. Entonces, lo que hay que trabajar es desde el inicio, ¿no? Desde la flora intestinal, porque sabemos, o sea, no me acuerdo dónde había visto un estudio, pero es 80% de la gente que la tiene mal. Entonces, por eso hay tantas alergias, intolerancias. No es que ahora el gluten es malo, pues no, es que ahora todos estamos mal y también la calidad de gluten que se está comiendo. Supongo, pero ahí sí me va a corregir, que un pan de masa madre hecho en casa con un gluten, bueno, con una harina de trigo orgánica integral, no es lo mismo que el pan blanco de la harina del supermercado, ¿no? Supongo. Entonces, no sé si nos podría decir, a ver, vamos a conectar el micrófono, por favor. La masa madre es fabulosa, sí, tiene mucha razón. Mira, las alergias, sobre todo cuando el tema de gluten y caseína, cuando el péptido opioide pasa a la pared del intestino, el sistema inmunológico inmediatamente dice, oye, esto no está bueno, esto no debería estar acá, y crea la alergia. Y se produce la alergia, y esta es una alergia IgG. Las alergias regulares se dosan en inmunoglobulinas E, que son las que soy alérgico al maní, al marisco, y no lo puedo comer, y si lo como puedo hasta morir con un shock anafiláctico. Pero estas alergias IgG, que son lo que podría dosar cualquier padre de familia en un análisis con cualquier laboratorio, alergias IgG a alimentos, van a determinar lo que el cuerpo ya está rechazando. Y hay muchos alimentos que el cuerpo puede estar rechazando. El tema está que hay alimentos con efecto neuromodulador, que en este caso son los derivados de gluten y caseína y la soya, porque la soya en su composición también tiene un peptidopioide. Entonces, los alimentos con efecto neuromodulador de todas maneras van a alterar el comportamiento. ¿Y por qué sucede? Porque pasan a tarea para el intestino. ¿Y por qué? Porque se permanece el intestino. ¿Y por qué? Por la sobrepoblación de cándida. ¿Y por qué sobrepoblación de cándida? Porque además de haber sido alimentada con excesos de carbohidratos o azúcares, tiene una disminución de flora benéfica intestinal que debería mantener la raya. Entonces, es muy importante el consumo de vegetales, frutas y sustancias, o como los fermentados, prebióticas, como la inulina, que van a ayudar a que las bacterias benéficas estén bien y que haya un buen proceso de digestión y que mantengan a raya las bacterias no benéficas. Pongo un ejemplo que veo mucho en niños hiperactivos.
obsesos, compulsivos, nerviosos y ansiosos, y en adultos también. Cuando en nuestros intestinos vive una familia de bacterias que se llaman Clostridia y que cumplen funciones. Cuando la Clostridia crece mucho, produce una sustancia que es un ácido, HPHPA, hidroxifenil hidroxipropiónico es el nombre, aunque suene a mala palabra, pero este ácido es un inhibidor de la conversión de dopamina a norepinefrina. ¿Qué significa eso? Que nuestros neurotransmisores activadores tienen fases. Una fase, diciendo en simple, una fase en volumen A1, en volumen A2, volumen A3, y luego tengo que bajar el volumen porque ya acabó la canción. Pero esta bacteria produce de que el volumen 2 se quede, no pase a 3, sino se apague, se quede ahí. Entonces el niño se queda sobreestimulado. ¿Por qué? Porque esta bacteria que produjo esta sustancia o este ácido y llegó al cerebro y produce la inhibición de los activadores. O sea, se prenden y se quedan prendidos y ya no se terminan de apagar. En este circuito que debería haber dopamina, norepinefrina, epinefrina y me apago, no, se quedan prendidos. Y uno dice, ¿y por qué el comportamiento hiperactivo? Porque esta sustancia, cuando analizamos un análisis de ácidos orgánicos, yo puedo ver la producción de este ácido inhibiendo la conversión de dopamina a norepinefrina. Entonces, esto es pura bioquímica. Yo entiendo que muchas veces no se entiende y los médicos o nutricionistas no conocen mucho bioquímica, pero la bioquímica es lo que subyace a todos los comportamientos. Y no solo comportamientos, sino el metabolismo en general, ¿no? Pero entonces uno dice, ¿y por qué el niño es hiperactivo? No es solo por el gluten y caseína. O sea, si tiene una disbiosis intestinal porque está mal nutrido, porque come lo que no debe de comer en cantidades inadecuadas y lo que debe de comer en cantidades muy pequeñas, entonces la flora intestinal, que es la base, no está equilibrada. Y recuerden, el intestino es el segundo cerebro. En los intestinos tenemos tantas neuronas como en el propio cerebro. Y en los intestinos se fabrica o produce la serotonina, que es el neurotransmisor de la tranquilidad. Entonces, una persona con una disbiosis intestinal, un desequilibrio intestinal, nunca va a estar tranquilo. Siempre va a tener problemas de ansiedad, dependiendo esto del grado de desequilibrio, pero siempre va a tener problemas del comportamiento. Entonces, cuando le vean al niño la barriguita hinchada, distendida, cuando vean al niño que tiene muchos gases, cuando vean que el niño tiene deposiciones muy olorosas, o hay restos de comida en las deposiciones, o hay mucosidad en las deposiciones, hay un proceso de gestión malo. Ya sabemos que lo que está consumiendo no le está cayendo bien, por un mal proceso de digestión, y que además de eso puede tener efectos en el comportamiento. Entonces, aterrizando nuevamente, los azúcares son, no digo los carbohidratos, que son azúcares, pero el azúcar refinada es malísimo. El exceso de carbohidratos también. Pero el azúcar refinada es malísimo y no debería estar en la dieta. En todo caso, podemos endulzar con stevia, que cumple bastante bien esa función y no alimenta a los hongos. Todos los azúcares alimentan a los hongos. Todos. Lo que aquí nos preguntan, alguien en el chat, nos pregunta qué hay de la fruta y si hay alguna que debamos moderar el consumo para los niños, y luego pregunta de la miel, porque siempre escuchamos como los beneficios de la fruta y que comen fruta en abundancia. ¿Es cierto o hay que limitar cierta cantidad de fruta? Por ejemplo, pienso en el mango y el plátano, que tienen muchísimo azúcar. A ver, la fruta es muy buena. La fruta es muy buena, pero si las cosas buenas no necesariamente son adecuadas a mi propia individualidad bioquímica. Si yo tengo un problema intestinal, si yo tengo un comportamiento disruptivo, tengo que pensar de que hay un desequilibrio de neurotransmisores. Y tengo que pensar por qué se dan. Entonces, nosotros necesitamos el azúcar, que proviene de la fructosa, que proviene de las frutas. Necesitamos la glucosa para nuestras funciones. Pero si el niño es hiperactivo, no lo puedo llenar de azúcar. Si el niño veo que tiene una distensión abdominal y hay una proliferación de cándida, no le puedo dar mucho azúcar, tengo que restringir los azúcares, porque el azúcar, entre otras cosas, se alimenta de la cándida. Y fíjense ustedes, si el niño es estreñido y tiene un mal proceso de digestión, esos alimentos son putrefactos en el intestino. ¿Y qué cosa es el azúcar fermentada? Alcohol. Entonces, ese azúcar que no tiene un buen proceso de digestión y que se queda en el intestino se fermenta. ¿Y qué hace? Produce alcohol. ¿Y ese alcohol dónde está? En el organismo.
Entonces, desde la bioquímica, muchas personas que consumen un desayuno lleno de azúcares, de gluten, de caseína, con permeabilidad intestinal, entonces parece mentira, pero el efecto que pueden tener ciertos alimentos pueden causar muchos problemas de comportamiento. La miel es muy buena y me encanta la miel. Además, yo consumo en el desayuno un bol entero lleno de fruta con miel, entre otras cosas. Pero los alimentos tienen que tener una adecuación de acuerdo a las necesidades particulares. No todos somos iguales. El diabético no necesita la misma cantidad de azúcar que el que no es diabético. Entonces, si yo veo comportamiento disruptivo, yo lo que recomiendo a todos los padres para saber qué pasa en el comportamiento es, pongamos, empezar viendo las heces, ¿no? Y establecer, además, relación entre el comportamiento y la nutrición. Si yo como algo y al rato estoy saltando, hay algo que me está afectando el comportamiento, y no es lo regular. Si yo como algo y me quedo dormido inmediatamente, también hay algo que me está afectando el comportamiento. Entonces, hay que revisar las heces, ver si son consistentes, si son pastosas, si hay restos de comida, si hay mucosidad, la forma, el olor. No es muy agradable, pero si son las heces de sus hijos no hay ningún problema, y si son las de uno mismo tampoco. Imagínense a mí que me llegan fotos de las heces de mis pacientes todos los días. Pero bueno, es una buena manera de poder saber si hay un buen proceso de gestión, porque hay que establecer siempre que la digestión y los alimentos son los responsables de nuestro comportamiento. Los factores psicológicos son los detonantes, pero la predisposición es la bioquímica, lo que yo siento y lo que yo tengo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si yo ahorita estamos nosotros conversando y le tocan la puerta a Ana Paola y le dicen, oye, Ana Paola, te acaban de robar el carro. Y tú, ay, Dios mío, me han robado el carro, yo que ya estaba ansiosa y nerviosa porque además ayer me clonaron la tarjeta de crédito y yo que estaba que me comía las uñas y ahora tras cuernos palos me roban el carro, me quiero cortar las venas con galletas. Tienes una respuesta muy... Uy. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Y espero que este sí sea. Ana Paola se gana la lotería. Y estamos conversando y le toca la puerta. Ahorita Ana Paola te robó el carro. El ejemplo es el mismo, te robó el carro. Pero tú estás llena de serotonina. Estás muy tranquila porque dices, ya me gané la lotería, solucionó mis problemas económicos, no tengo ningún problema económico. ¿Me robaron el carro? Ah, ¿qué me importa? Me compro 50 de esos. Me fastidia, pero no me perturba. ¿Por qué? Porque tenías el factor psicológico, es, oye, yo ya sé que estoy con mis problemas solucionados económicos. Y eso hizo que produjera serotonina, tu tranquilizante. En el ejemplo 1, estabas ansiosa. Entonces, el hecho puntual es el mismo, te robaron. ¿Cómo reaccionas? Depende de tu carga bioquímica. Tiene que ver con eso, con tu tolerancia a la frustración, podemos decirlo así si quieres. Tiene que ver con la predisposición bioquímica. Si yo tengo mucha serotonina, me recupero mucho más rápido de cualquier cosa que me pueda pasar. Por lo tanto, la parte psicológica, los problemas que podemos tener, la percepción de la vida, que nos pueden afectar, la intensidad de la afectación dependerá de nuestra carga bioquímica a nivel de neurotransmisores. Y esta carga bioquímica de neurotransmisores tiene que ver con el intestino, con los alimentos. Entonces, preservantes y colorantes artificiales, sáquenlos de la dieta. El resaltador de sabor como glutamato monosódico, sáquenlo de la dieta. Y existen muchos estudios, pueden entrar a PubMed, a todos los y encontrar estudios relacionados al glutamato monosódico y neurotransmisores cerebrales o funciones del comportamiento. A excitotoxinas y lo mismo. Gluten y caseína puede tener efectos dañinos a nivel neuromodulador en personas que tengan permeabilidad intestinal. Y esto no es, yo no soy celíaco, no pasa nada. No, el celiaquismo ya es la parte final. Pero esa inflamación que se da se va dando durante un tiempo, durante varios años. A veces no llegas a ser celíaco, no necesariamente, pero sí tienes otros problemas que permiten la permeabilidad, que hacen que las sustancias pasen sin ser digeridas y producen alergias. Y esas reacciones que vemos como el rash, las ojeras, los pliegues pronunciados o el comportamiento disruptivo. Entonces, los azúcares, desde el punto de vista del metabolismo, los necesitamos como fuente de energía y todo lo demás. Pero azúcar refinada no. Y tampoco consumir demasiados azúcares como fructosa de las frutas si tenemos una mala digestión,
porque se van a quedar ahí mucho y van a alimentar a los hongos. Entonces, ideal es hacer un análisis completo de heces y ver si hay sobrepoblación de hongos y bacterias, parásitos y levaduras. Eso es fundamental para saber desde la bioquímica. Ay, no, a mi niño es hiperactivo, le doy pues la risperidona. Oiga, estamos tratando el comportamiento como el problema y no es el problema el comportamiento, es consecuencia de un problema que tiene el organismo que produce estas alteraciones en los neurotransmisores que se traducen en un diagnóstico clínico luego de hiperactividad. Esto lo vemos muchísimo en el autismo y lo hemos aprendido básicamente de ahí. Todo lo que está por debajo del comportamiento es mucho más simple de tratar. Pero esto lo vemos todos los días, no es algo que se nos ocurra o que pase habitualmente, no. Es algo que pasa enormemente y las personas obsesas, compulsivas, nerviosas, ansiosas, con poca tolerancia a la frustración, el hiperactivo o el sedado, el apagado, la gran mayoría de ellos tienen enorme cantidad de problemas intestinales que se traducen luego en esta permeabilidad muchas veces. Ahora, los mismos hongos, si yo tengo muchos hongos intestinales, producen micotoxinas que llegan al cerebro y alteran el comportamiento. Entonces, explicar todo esto en un corto periodo de tiempo se hace difícil, pero la idea general es que se entienda que todo lo que llega al intestino puede tener un efecto en el cerebro. ¿Y qué llega al intestino? Los alimentos. Entonces, ¿qué tipo de alimentos debo de consumir? Una dieta equilibrada, variada entre sus componentes, entre las necesidades particulares de cada persona, es necesaria, pero hay que adecuarla a cómo está nuestra flora intestinal, y esto es sumamente importante, y esto no lo dice el nutricionista ni lo ve el médico, el pediatra. Entonces, si yo veo que el comportamiento es hiperactivo, el comportamiento es desequilibrado, tengo que preguntarme por qué. No simplemente decir, ay, te voy a dar un medicamento para tranquilizarlo. Hoy día yo veo con pena que en muchos colegios, aunque ahora están cerrados la mayoría, pero que a la hora del almuerzo pasaban enfermeras con bandejitas con los medicamentos de los niños. Y yo digo, Dios mío, esto estamos creando adictos al futuro, pero de todo tipo de sustancias. Y no estamos arreglando nada. Por el contrario, estamos produciendo muchas alteraciones por los efectos secundarios tan negativos que pueden tener. Entonces, los niños, que son los primeros que tenemos que cuidar, tenemos que tener muchísimo, como decimos acá, ojo avisor. Ver si hay cambios en el comportamiento. Ya sabemos que hay alimentos que producen alteraciones, como los colorantes, preservantes, que no son alimentos sino aditivos, como colorantes, preservantes artificiales o resaltadores de sabor, que están en la gran mayoría de alimentos que vemos el día de hoy. Hay que comer orgánico, sí. Perdón, tenemos que terminar la sesión porque ya pasó 1 hora, pero es muy, muy, muy interesante, y como para resumir un poquito, sería, primero que nada, observen sus hijos, si quieren ver la plática, hablamos aquí un poquito de los efectos que pueda haber en los comportamientos de los niños, pero vean la plática con la doctora Cecilia, donde estuvimos hablando más a detalle de esto. Observen sus hijos, abran sus alacenas y su refri y lean todas las etiquetas. Y tiren lo que contiene lo que ya hablamos, ¿no? Que fue toda la parte de los conservadores, los colorantes, preservantes, etcétera. Todo lo que tiene esto no es bueno para nadie. Y si hay comportamientos raros, diferentes, que no son adecuados, pues hay que verificar todo lo que es caseína y gluten, ¿no? En particular. Y obviamente todo lo que tiene azúcar, pues creo que ya lo mencionamos. Muchas veces azúcar refinado no se necesita nunca jamás, y hay que controlar la ingesta de azúcar que viene de fructosa o de carbohidratos según el comportamiento del niño, ¿no? También se recomienda ir a hacer un estudio para verificar cómo está el estado de la flora intestinal, y por supuesto yo les recomiendo que contacten a un doctor en su ciudad. Pienso que igual podemos ayudar a contactarlos con personas dentro de la ciudad, porque me parece que tanto el doctor Julio como la doctora tiene colegas en diferentes partes del mundo que pueden estar recomendando, porque eso realmente es individual, no es una dieta que se puede dar a todos. Entonces, nosotros vamos a grabar ya en 2 semanas con la doctora Cecilia, vamos a grabar un curso que justamente es de lectura de etiquetas, porque sabemos que no es tan fácil, son muchas cosas. Ahora en México nos pegaron los sellos de azúcar, alto en sodio, alto, y eso hace que toda la comida tiene esto, entonces ya la gente ya no pela y no está leyendo la etiqueta. Entonces, vamos a tener este
curso pronto disponible en nuestra plataforma. Si estás inscrita, si estás aquí en esta sesión, estás inscrita a los mails y te va a llegar un correo para que puedas estar al pendiente de este taller. Creo que es la base de todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Somos Tribu Materna. Cada lunes tenemos sesión. La próxima semana vamos a estar hablando justamente de dietas con una especialista en dieta funcional, donde vamos a ver que en realidad las dietas no son tan buenas, que no es que hay que seguir una dieta particular, sino una mezcla de todo. Vamos a hablar de todos los detalles de keto, de veganismo, de vegetarianismo, para quitar un poco las dudas de todo eso. Y nos pueden seguir en YouTube como Tribu Materna si quieren volver a ver las sesiones que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor. Espero que podamos tener otra entrevista sobre otro tema porque de verdad sí estuvo muy, muy interesante. Quiero terminar diciendo que no existe una dieta personal, general, sino una individualidad. Las dietas deben ser de acuerdo a las necesidades particulares. Hay generalidades para todos, pero la individualidad de la dieta va de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de nosotros. Por mi lado, soy ya un seguidor de ustedes, felicitaciones, me gusta mucho la página, me gusta lo que hacen. Con el mayor de los gustos, cuando quieran, estoy disponible, nos comunicamos, conectamos y podemos continuar con esto. Ahora tiene a Cecilia Fernández, que es una genia. Y miren, tienen al doctor Javier Hernández Covarrubias también, que trabaja con la doctora Fernández, con la Sí, yo he estado con él en consulta. Para un médico. Muy bien, Javier. Por mi lado, con el mayor de los gustos, cuando gusten, las veces que sea necesario, me encanta colaborar, me siento contento y feliz de poder ayudar un poquito y poder dar algo de conocimientos, sobre todo para mejorar la calidad de vida de la gente y en especial de los niños. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas y que tengan una excelente tarde. Somos Tribu Materna y estamos en contacto.